Muy buenas tardes y sean bienvenidos todas y todos otra vez aquí al ciclo de conferencias en el marco de la Feria Internacional del Libro de Arquitectura que estamos llevando a cabo en la SARC. Muchas gracias por acompañarnos, sobre todo ahorita con el calorcito que está pegando en la ciudad. Y pues principalmente muchísimas gracias a Alejandro, que nos está visitando desde la Ciudad de México para llevar a cabo la conferencia El libro como edificio. Me voy a permitir leer un poco de la semblanza de Alejandro. Alejandro Hernández Gálvez es arquitecto y editor. Ha publicado en varios periódicos y revistas y es director de contenido de Arquine desde julio del 2013. Entre otros libros, es coautor de 100% Arquitectos del siglo XX en México y de Sombras, Sombreros, Sombrillas, de algunos principios de la arquitectura y Descuida de un balcón. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro, y pues aquí te escuchamos. Bueno, pues gracias por la presentación y gracias por la invitación a todos. También gracias por el calorcito que va a hacer que adelgacemos unos cuantos, por lo menos gramos, y por ponerme a pensar otra vez en libros y arquitectura, en letras y arquitectura. El edificio como libro era uno de los títulos que tenía pensados, había tres, y los tres están ahí puestos de alguna manera. Cuando quería empezar a armar la presentación, empecé a jugar con letras, un poco como estas, y letras para que dijera el edificio como libro, y luego googleé, y este es uno de los tantos edificios como libro que hay, es la Biblioteca Pública de Kansas City, que nos demuestra que la biblioteca puede ser, que el edificio, pero el libro puede ser un edificio. Déjenme contarles, empezar contándoles una historia. El capítulo 1 se llama Descríbeme un cordero. En 1929, entre muchos otros, no eran los únicos que venían en el barco, Le Corbusier y Josephine Baker venían en el barco Lutecia de Europa hacia Río de Janeiro, hacia Sudamérica, uno de los primeros viajes de Le Corbusier. Y en el barco, cuando se encontró que venía Josephine Baker, que era este monstruo admirado en París, que todo mundo, los intelectuales, los artistas, decían que era esta furia bestia de la naturaleza porque venía de África, venía de Missouri, de Missouri realmente, ¿no? Pero realmente sí, en algún momento había sido llevada de repente, qué raro se ve, pero es que está en otra proporción en la tele, creo, debajo. Había sido como sus ancestros, como muchas otras personas afrodescendientes, habían sido esclavizadas y llevadas de África hacia Europa, hacia Sudamérica y Estados Unidos. Y ella aprovechó un poco eso para regresar, para viajar de Estados Unidos a París y volverse allí una de las más importantes divas, bailando el famoso baile que hacía casi totalmente desnuda, tallada solo con una falda de plátanos, que Le Corbusier le causaba envidia esa falda de plátanos, quería ponerse una, y años después se quitó la ropa pensando también en Josephine Baker, que le quería decorar su cuerpo y hacer con ella lo que quisiera, y tenía un enemigo a muerte que quería luchar con él para obtener el amor de Josephine Baker, Adolf Loos, demostrando su musculatura frente al pobre Le Corbusier, que para esos años, las fechas no coincidieron entre ellos, ¿no? Pero son las únicas imágenes que me conté de ellos en traje de baño. Y Loos le dedicó a Josephine una casa, le construyó idealmente en maqueta una casa, que Beatriz Colomina ha analizado, súper interesante, porque el centro de la casa es una alberca con muros, algunas partes con muros de vidrio, para que, quién sabe quién, el fantasma del arquitecto, que tenía fantasmas o fantasías con Josephine Baker, pudiera verla nadar desnuda. Y la casa fue tan apreciada, no sé si por Josephine Baker o por Le Corbusier, que Le Corbusier dicen que se disfrazó de abejorro en la fiesta de disfraces del barco. Yo creo que se disfrazó de la casa que Adolf Loos le diseñó a Josephine Baker. Pero esa no es la historia que les quería contar, ese es nada más el pretexto para empezar la otra historia. Le Corbusier iba a Sudamérica porque antes que él llegaron sus libros, o su libro, ¿no? 1923 se publicó Hacia una arquitectura, esta serie o colección de ensayos que habían escrito casi todos, menos uno, entre Osanfant, Amadeo Osanfant y Le Corbusier, y cuando lo juntan como libros, Le Corbusier convence a Osanfant de que no pongan los seudónimos de los dos, sino solo el de él,
muy tonto, o Sanfán dice, sí, bueno, hagámoslo así, y bueno, llega a Buenos Aires con su botarga de libro, no es cierto, tampoco es cierto, pero llega Le Corbusier precedido de esta imagen del libro y de una nueva forma de hacer arquitectura también. El aeroplano era una invención más o menos reciente, el poder ver las ciudades desde arriba, el poder entenderlas de una manera distinta, aunque siempre había habido estos dibujos vista de pájaro y perspectivas más o menos aéreas, el globo evidentemente precede al avión, siempre había habido esta construcción imaginaria de la ciudad vista a distancia desde lejos. Le Corbusier ya tiene este instrumento técnico que le permite realmente llegar, como fue en este caso, sobrevolar una ciudad, hacer unos dibujos rapidísimos, bellísimos, y también un poco demasiado esquemáticos, ¿no? O sea, siempre imponer sobre una ciudad que realmente no conocía, que estaba viendo a kilómetros de altura, un proyecto que él decía que era maravilloso y resolvía todo. Eso es lo que venía vendiendo en su gira sudamericana, y para volar de un lado al otro, de Buenos Aires a Montevideo, contrató a un joven, una empresa de aviación recién inaugurada en los años finales de los 20 en Sudamérica, liderada por un capitán de vuelo francés que se llamaba Antoine de Saint-Exupéry. Es probable que en ese viaje que hicieron en avión haya habido alguien más en el pasaje, que haya ido infiltrado, y dicen que probablemente, eso tampoco es cierto, se lo estoy contando, estoy inventando, pero que hayan platicado de una historia que va a ser importante después en El Principito. Creo que es el único libro que todos podemos decir que nos leyeron, no que leímos, ¿no? Sino que nos leyeron, porque es un libro que muchos nos han leído cuando éramos niños, cuando fuimos niños. Uno de los primeros dibujos que aparecen en El Principito es cuando el protagonista, el alter ego de Saint-Exupéry, que está narrando, dice que de niño le enseñó un dibujo a los adultos, buscando que se asusten, pues, ¿no ves esto, lo terrible que es? Dicen, ¿qué tiene terrible un sombrero? ¿No? Un sombrero no es terrible. Entonces el niño va y hace otro dibujo y dice, no, no es un sombrero, ve, aquí está un dibujo donde es un elefante devorado por una boa. Y hay quienes han discutido este gesto arquitectónico, ¿no? De explicar lo terrible del dibujo con una sección, ¿no? Probablemente en ese vuelo imaginario, que sí fue real, ¿no? Pero en ese vuelo en que me van platicando Le Corbusier y Antoine de Saint-Exupéry, Le Corbusier le va comentando sobre sus ideas de la arquitectura que sigue casi como la piel o como el guante, la función, ¿no? Y en uno de sus libros, no en Hacia una arquitectura, sino en el arte decorativo de nuestros días, que publica en el 25, Le Corbusier enseña estas imágenes de las mochilas, maletas, embalajes de pelotas, raquetas de tenis, palos de golf que diseñaban, bueno, que producía Hermès en los años finales del 19, principios del 20, y que se amoldaban perfectamente la cosa como la función, como la forma de la función, ¿no? Entonces, a lo mejor discutieron de eso, y también a lo mejor discutieron de cómo convencer a un niño un poquito chocante, güerejo, que quiere que le hagan todo porque se cree un príncipe, dibújame un cordero, le dice, ¿no? En uno de los primeros capítulos del libro. Y el protagonista dibuja el primero, el niño le dice, no, ese cordero está enfermo. Dibuja el segundo y dice, no, ese no es un cordero, es una cabra. Dibuja el tercero y dice, no, está chueco, ¿no? O sea, no sabes dibujar corderos. Y seguramente se acordó de Le Corbusier, el pasajero de su vuelo entre Buenos Aires y Montevideo, y que le dijo que todo cabe en una caja sabiéndolo acomodar, siempre y cuando tenga ventanas horizontales, solo que eso se le olvidó y puso unas ventanas circulares, ¿no? Eh, Toda esta historia es primero para uno, o perder o atrapar su atención, cualquiera de las dos, pero otra porque, ¿cuál hubiera sido la diferencia si en lugar de lo que dice en el libro es dibújame un cordero, hubiera sido descríbeme un cordero? Cuando pedimos la descripción de algo, sería imposible, creo yo, a menos que fueras un escritor o un poeta genial, empezar con una caja, ¿no? Descríbeme un cordero. Imagínate una caja. No, esto es un cordero, ¿no? Pero en un dibujo puedes hacer esa cosa, ¿no? Puedes decir, el cordero está dentro de la caja. Y el dibujo puede hacer otras cosas que la descripción no puede, o que puede de otra manera, ¿no? La descripción funciona de un modo, el dibujo funciona de otro modo. ¿Qué tiene que ver eso con los libros? Bueno, los libros de arquitectura durante muchos siglos, que no hubo muchos libros, pero que había algunos, el de Vitruvio no es el único, es el más antiguo que conservamos en la tradición occidental, tenían letras, suponemos que tenían dibujos, pero los dibujos no llegaron hasta nosotros, ¿no? Hubo que reinventar esos dibujos en el Renacimiento, en los años del siglo XV, luego XVI, para tratar de ver cómo ilustrar lo que había contado o descrito
este señor Vitruvio en los primeros años, bueno, en el primer siglo anterior a nuestra era o en los primeros años del primer siglo de nuestra era. Poco a poco los libros de arquitectura se fueron poblando de dibujos, ¿no? Hasta que llegamos a los de Le Corbusier, que si los han visto, por ejemplo, hacer una arquitectura, ahí el discurso ya no solo es ilustrar, sino construir el discurso con la imagen, ¿no? Poner una foto de un coche, una foto de un avión, una foto de un transatlántico y decir que eso es arquitectura. Y en ese choque de imágenes contar otras historias. Proyectar un libro. Lo anterior, todo completo con la primera historia más o menos verídica, la segunda más o menos falsa, es para dar lugar a contarles, por coincidencia, el ejercicio que hicimos este semestre en Ibero, en la clase de proyectos. Desde hace 24 años, lo que va del siglo, llevo dando clases en la Ibero en proyectos con Juan Carlos Tello. Y tenemos un taller que, primero por una combinación de humildad y ser pretenciosos o pedantes, es una combinación curiosa, se llama Otro, ¿no? Ahora hay muchos talleres en el Ibero, pero cuando empezamos solo había 4. Ya no me acuerdo, arquitectura de la pobreza, arquitectura racional, ¿verdad? Eran 4. Y uno de ellos, el de pobreza, que estaba Carlos González Lobo, creo que lo llevaba, se salió y nos invitan a nosotros. Nos dicen, ¿cómo se va a llamar su taller? Y dijimos, Otro. No, pues es otro más, ¿no? Pero también pretenciosamente es otro, ¿no? Es distinto a los demás. Y durante mucho tiempo hemos tratado de hacer distintos ejercicios que básicamente al inicio de cada semestre describíamos de la misma manera, basados en 3 cosas. Uno, la idea, la confianza en que el dibujo es la manera de poner a prueba y construir ideas arquitectónicas. Segundo, que la arquitectura es una construcción histórica, es decir, que la vas argumentando a partir de precedentes y con eso puedes ir definiendo cómo haces nueva arquitectura. Y la tercera, que la arquitectura no se hace aislado a solas, ¿no? Sino es un debate, una discusión pública. Esos son los tres pies, digamos, de nuestro curso. Y muchas veces el curso en los últimos, digamos, los 2 primeros meses de los 4, que es un semestre, funcionaban bien, o sea, funcionaban bien, y cuando les pedíamos que ya tuvieran que resolver un proyecto, porque es curso de proyectos, se derrumbaba todo, ¿no? Porque no encontrábamos esa manera, o ellos no encontraban, no estaban acostumbrados a que fuéramos tan necios en que lo que habían investigado realmente tenía que ponerse en obra en el proyecto, ¿no? Que no era pretexto, sino que era realmente con lo que haces el proyecto. Este último semestre, después ya llegando a la vejez, Juan Carlos antes que yo, pero llegando a la vejez los dos, decidimos, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a evitar el problema, ¿no? Vamos a quitar de en medio el proyecto y no hagamos proyecto, hagamos solo un libro. Entonces, ese semestre hicimos un libro. Descubrimos además que teníamos como un microciclo que se dio sin querer. Hace 3 semestres hicimos un curso que se llama Orden y Progreso, que partía de un libro que es la tesis doctoral de a ver si me acuerdo su nombre, Álvaro Sevilla Buitrón, un urbanista español, que dice que el urbanismo moderno se desarrolla a partir de la necesidad de quitarle a la gente los espacios comunes, o sea, gestionados comunitariamente, y dividir el espacio entre lo público y lo privado para que ganen los que tienen espacio privado. Entonces, el orden, el desarrollo, el progreso urbano, arquitectónico y demás, se basa en privatizar el suelo, ¿no? Es lo que la afirma. El segundo curso que siguió fue extractivismo y reparación, que es más o menos que han expresado varios arquitectos, Mark Wigley entre ellos, por ejemplo, él dice, todo edificio no solamente es un edificio en un lugar, sino es un agujero en otro lugar del mundo, ¿no? Sacamos de por acá para llevar a otro lado. Y además es una lógica que no solamente es sacamos de cualquier lugar, ¿no? Sacamos de lugares que son marginados, oprimidos, pobres, ¿no? Y lo construimos en lugares que tienen mejores condiciones. Y el tercero era evidentemente polémico, tiene que ver con lo que está pasando actualmente en Gaza y Cisjordania, colonizar u ocupar destruyendo o construyendo, ¿no? Porque las están dando las dos cosas al mismo tiempo. Y les dijimos, eso de construcción-destrucción va por todos lados en la arquitectura, ¿no? Porque cuando bombardean una ciudad, pues hay que reconstruirla porque es obligatorio, bla, bla, bla. Pero los arquitectos también proponen algo equivalente a bombardear una ciudad, ¿no? Como que hace Le Corbusier con el plan Boissin en París. Y les planteamos que tendrían que, para esta investigación, ser muy claros en entender
la relación, pero también la diferencia entre problema y proyecto. Hace muchos años, cuando por curiosidad leí la etimología de las dos palabras y vi que problema viene del griego pro, adelante, baló, balein, lanzar, como también la palabra balón, y proyecto viene de pro, adelante, y yashere, lanzar, o sea, las dos palabras dicen exactamente lo mismo, lanzar hacia adelante, pero hay una cosa distinta, o sea, que es enfrentarte a un problema. Un problema es lo que tú pones enfrente para enfrentarte a él, y un proyecto es lo que lanzas sobre eso, ¿no? Para pasar sobre el problema. Y planteamos, no hay proyecto sin problema. Lo primero es construir el problema, ¿no? Y de ejemplo, les pusimos varios libros de arquitectura, sosteniendo eso, ¿no? Que son libros de arquitectura, que no son libros nada más, sino son libros donde se está construyendo arquitectura, cierta visión de la arquitectura. Desde los clásicos, como digamos, en un arco de casi 2000 años, perdón, Vitruvio y Le Corbusier, hasta otros, ya también clásicos yo diría, pero más recientes, como Bunker Archaeology de Paul Virilio, ahorita me tengo en algunos de ellos, la guía de compras de Harvard, de la Escuela de Diseño de Harvard, de Kohlhaas y compañía, Hollowland de Eyal Weizmann, y Roma, el centro está en otra parte, de Pier Vittorio Aureli. Bunker Archaeology es un libro donde Virilio lidia con un fantasma adolescente, ¿no? Él nace más o menos en la época de la guerra, bueno, le toca la infancia en la época de la guerra, y ya de adolescente tiene prohibido ir a jugar a la playa, donde están los búnkers, y nada más interesante para un niño que lo prohibido, ¿no? Entonces van a la playa a jugar, a esconder, a meterse a los búnkers, y esa pasión por esos espacios prohibidos donde van y hacen lo que los adolescentes hacen, ustedes imagínenselo, jugar, perseguir cosas, romper, lo que sea, es lo que da origen a Bunker Archaeology, que es aparte un libro que tiene por ahí su lugar, digamos, como germen o como raíz de toda esta arquitectura de pliegues, de grandes masas, que después vendrá con MRDB, Zaha, incluso si ellos no lo saben, digamos, ¿no? Otro libro, Hollowland, de Eyal Weizmann, es un libro muy interesante porque siendo él judío israelí, es comisionado por el gobierno de Israel para ser el curador del pabellón de Israel en la Bienal de Venecia, no me acuerdo qué año, y hace un trabajo donde está diciendo, usamos la construcción como un arma de guerra, ¿no? Ocupamos usando construcción como un arma de guerra. Evidentemente le quitan el puesto, le dicen, no, tú no vas, y sí va, y lo presenta, digamos, así como hay Off-Broadway, en el Off-Venice, lo presenta y es muy apreciado como uno de los primeros documentos que estudia este procedimiento, digamos, esta operación. Y Roma, el centro está en otra parte, es el último curso que da Pier Vittorio Aureli en su serie de tratar de temas de ciudades. Y estudia Roma por lo que todos decimos, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Que es al revés, todos los caminos salen de Roma. Eso es lo que explica que todos los caminos llegan a Roma, ¿no? Que todos salen de Roma. Y lo estudia cómo los caminos determinaron que la ciudad fuera de una manera en el imperio, luego en la época, en el Renacimiento, en la época barroca, moderna, etcétera, ¿no? Y es muy interesante cómo eso plantea la posibilidad de entender una ciudad desde los libros. Segunda cosa que les explicamos a nuestros alumnos. El tema, que se me olvidó ponerlo allí, era entre paréntesis, memorias, desmemorias, construcción y destrucción del territorio. Y decíamos, una de las frases del curso era esta famosa frase de Walter Benjamin, que dice, bueno, pimpeada o alterada. Benjamin dice, no hay documento de civilización que no sea al mismo tiempo documento de barbarie. O sea, todo lo que la civilización presume como gran construcción está basado en la opresión y destrucción de otros, ¿no? De otros pueblos, de otras gentes, de otras comunidades. Igual con los monumentos, ¿no? Y para pensar eso les dijimos, bueno, entendamos qué es la memoria. Muy rápido, no nos metimos ni filosóficamente en eso, pero el filósofo francés Henri Bergson tiene un libro que se llama Materia y Memoria, donde dice, hay dos tipos de memoria. El hábito, que es la que como que repites inconscientemente, como andar en bicicleta, y el recuerdo, el que otro está no es el inventor del LSD, pero es este día de la bicicleta famoso porque es la primera vez que toma LSD y se sube en su bici para llegar a su casa y es lo que recuerda, ¿no? Pero una cosa es el recuerdo y otra cosa es el hábito. El recuerdo es voluntario, yo quiero recordar algo, el hábito lo haces inconscientemente, ¿no?
Pero hay otro tipo de memoria, que esa la descubre o la articula Marcel Proust en Busca del Tiempo Perdido, es la memoria involuntaria. Si no han leído En Busca del Tiempo Perdido, como la mayoría de los humanos, sí se saben lo que pasó porque lo vieron en Ratatouille, ¿no? Es ese momento donde pruebas algo y te recuerda a tu infancia, ¿no? Y dices, con Proust no lo pruebes, el olor de una magdalena en un pan y le reviva la memoria. En Ratatouille, pues lo adaptan un poco al Ratatouille, ¿no? Les preguntábamos, ¿hay un hábito en la arquitectura? ¿Hay algo que es como que inconsciente, que repetimos porque así funciona? A lo mejor lo que Christopher Alexander, este arquitecto de origen austriaco, que escribe este libro, el lenguaje de patrones, donde nos explica que hay 200, creo que son 268, 168, 200 creo, patrones que se repiten universalmente, porque es lógico, si estás al norte, poner lo que quieres que se asole al sur, y si estás al sur, ponerlo al norte. Esas cosas que se repiten por lógica son patrones con los cuales diseñamos, ¿no? No es esta invención, innovación constante, sino es entender las cosas, ¿no? Les pensamos que hay una estrategia del pensamiento arquitectónico que a lo mejor solo se da en los libros, en el espacio de la página, ¿no? Lo que hace Jean-Louis Nicolas Durand cuando junta un templo egipcio, un templo griego, un edificio, en el mismo espacio, el de la página, ¿no? Y ese espacio de la página te permite entender cosas que están distantes en el espacio y distantes en el tiempo, bajo ciertas normas o ciertas lógicas que son similares, ¿no? Y pensarlas de otra manera. Y eso es lo que le permite, por ejemplo, a Le Corbusier o a los estudios de Le Corbusier, decir que cuando Le Corbusier viaja a Turquía y ve casas como la de arriba, se le ocurre, después llega a la Villa Saboya, ¿no? Esta idea que la innovación pasa por otras historias, pero las historias también olvidan cosas. Perdón, la historia de la arquitectura según el método comparado de Bannister Fletcher, padre e hijo. El hijo lo amplía y lo continúa, que ese libro se publica la primera edición en 1896, si no me equivoco, y ese libro era el libro casi canónico de historia de la arquitectura en los países anglosajones, Inglaterra, Estados Unidos. Y es un libro que, por ejemplo, a la arquitectura mexicana y peruana anterior a la conquista, le dedica de las 708 páginas, 2. Y en las 2 páginas dicen, esto no es arquitectura, esto es arqueología, y no tiene sentido incluirlos en el libro porque no tienen ningún peso, ninguna repercusión en la historia de la arquitectura moderna. Y tienen razón, de cierta manera es cierto, no tiene ningún peso. La pregunta es si eso así se queda o si tenemos que escribir otros libros para contar otras historias, ¿no? Este árbol de la arquitectura, el cómo la arquitectura se desarrolla desde las raíces, que es la sociología, la geología, la religión, etcétera, hasta se van quedando ramitas truncas. Las ramitas truncas es la arquitectura china, peruana, mexicana, egipcia, y por la griega, romana, gótica, llega la arquitectura moderna europea. Y eso es un árbol que es similar o análogo al árbol que Ernst Haeckel, el biólogo alemán, finales del 19, dibuja, donde el hombre, en masculino, ¿no? El hombre es la cima de la creación, ¿no? Está hasta arriba, de la evolución. Ya no solo vive de la creación. Si en la creación es obviamente el hombre es el que es creado por los dioses o el dios, en la evolución parece que también es lo mismo, ¿no? Y va de la misma manera. Entonces son los libros, a lo mejor, los que nos ayudan a abrir otras historias, a contar otras historias, como hace Bernard Rudowski en su famosa exposición Arquitectura sin arquitectos, ¿no? Donde nos dice, les voy a contar historias de otras arquitecturas. Les decíamos a nuestros alumnos al inicio, quizá hay que hacer con lo que hemos aprendido un poco lo que hizo Robert Rauschenberg cuando se le ocurre hacer una de sus pinturas más famosas, o de sus happenings, no sé si era la pintura, no es un happening, pero Rauschenberg admiraba a William de Kooning, con razón, porque es un gran pintor de Kooning. Y Rauschenberg sabía que nunca iba a pintar como el de Kooning. Y entonces dice, para yo ser famoso, que es lo que cualquier artista desde el siglo XVI quiere ser, no quiere otra cosa, para yo ser famoso, tengo que ser algo en lo que yo sea bueno. Y no soy bueno haciendo de Kooning, voy a ser el mejor borrando de Kooning. Y entonces va con de Kooning, le toca la puerta y le dice, William, se me ocurrió que una forma de arte es borrar completamente una pintura para que el papel quede como nuevo. De Kooning se le queda viendo con cara de qué tipo de idiotez estás diciendo, pero le dice, bueno, ok, no entiendo lo que dices, no estoy de acuerdo, pero es tu idea, soy tu amigo, escoge lo que quieras. Escoge uno y lo borra. La idea de borrar algo que ya está hecho para regresar a porque no regresa al nivel cero, ¿no? O sea, realmente vemos ahí unas manchitas, sabemos que del otro lado hay otra pintura
que como está enmarcado, no sabemos cuál es, pero sabemos que del otro lado del papel hay otra pintura. Eso es como parte de este deshacer la historia para quedarnos, no como estaba al principio, sino como nos ayuda a entender de otra manera las cosas, ¿no? Y hace rato lo veíamos atrás de Josephine Baker y Le Corbusier, pero les contábamos que el espacio del libro, que Le Corbusier lo entendió perfectamente, nos permite hacer cosas como esta, ¿no? A la izquierda están estos diagramas terribles, y al mismo tiempo muy bellos, pero terribles, donde se veía de qué manera podían caber más esclavos, más personas esclavizadas, para llevarlos de África a América en el Triángulo del Atlántico, ¿no? El triángulo, porque ¿saben? Un barco no puede viajar sin peso, ¿no? Para estar al nivel de la línea de flotación, si no lleva carga, hay que lastrarlo, pero para que sea rinde económicamente, secuestras o compras gente en África, las llevas a América, en América los bajas y subes materia en bruto que han cultivado ellos mismos, bueno, los que llegaron antes, te los llevas de regreso a Europa, en Europa lo bajas y te los metas la materia prima y la subes, esa materia ya manufacturada, y te la llevas a África y se la das a los cazadores de gente a cambio de más gente, ¿no? Es un triángulo perfecto y demoníaco al mismo tiempo, y es el origen del capitalismo y del mundo moderno. Bueno, pues otra cosa. A la izquierda, perdón, a la derecha, vemos el diagrama del 747. Y ese diagrama, su origen es el otro. El origen del pensar cómo diablos metemos más gente en un espacio que sea eficiente el circuito está en lo de la izquierda, ¿no? Y esas historias, si las empezamos a ver de otra manera, vean el bonito, hay espacios interior de un 747 en los años 70 y el no tan bonito interior de un barco que traficaba personas. La ruta esa de que estoy hablando y las rutas, ¿cuáles son? ¿Por qué hay ciertos puertos que se desarrollan más que otros? Porque de ahí salían y entraban mercancías y personas, ¿no? Esas historias, cuando las vamos contando, nos llevan a otras cosas. Y esas son las cosas sobre las que trabajaron nuestros alumnos. Ahora, todo esto que conté, ¿cómo voy de tiempo? Porque yo voy hablando rapidísimo porque pensando que voy muy y a lo mejor voy a terminar en 20 minutos. ¿Voy bien? Esos son los libros que produjeron nuestros alumnos. Fue realmente una sorpresa tanto para ellos como para nosotros que sean tan buenos libros. Que estamos viendo ahorita se llama Los dos lados de la presa. Y estoy en esta presa del río, siempre se me olvidó el nombre, Elwha, que es un río al norte de Washington, el estado, que fue la primera gran presa que se derrumbó, se tumbó el muro de la presa para recuperar el entorno ecológico y la lógica de los ciclos ecológicos, ¿no? Fue una presa además ilegal, porque está en un territorio que pertenece a un pueblo originario que habitaba allí, y se hizo sin su permiso y hizo su consentimiento en los años, primeras décadas del siglo XX. Y cuando se quita, lo interesante es entender cómo se recuperan estos circuitos de ocupación del territorio de personas, de árboles, de salmones y demás, ¿no? Según nosotros, bueno, y ahorita se los voy a seguir comentando, viendo los otros ejemplos, pensar esas cosas, esos temas, es algo que no puedes hacer, bueno, sí podrías hacer, pero exige mucho tiempo, exige quitarte de la cabeza que lo más importante es ver si la puerta abre y el excusado está en el lugar que debe estar. Entonces, si te quitas de en medio el problema del edificio, el engorro del edificio, puedes pensar en estas cosas, ¿no? Puedes pensar, por ejemplo, esto era el Pedregal o los Pedregales. Esos alumnos empezaron a estudiar primero de qué tamaño fue la erupción del Chitle, ¿no? ¿Qué fue lo que cubrió? ¿Cómo se fue desarrollando? ¿Qué creció alrededor? ¿Cómo eran las tierras ejidales? ¿Por qué en un lado había más tierras ejidales que en otro? Y después llegaron a una hipótesis. Otra vez, son alumnos de quinto, sexto y séptimo semestre de arquitectura, sin ninguna formación académica de investigadores, o sea, es para que vean el logro que para ellos es llegar a estas conclusiones, que nunca han diseñado un libro ni nada, y su planteamiento, que puede ser arriesgado, pero es interesante, es que los dos grandes ejemplos de cómo usar el Pedregal como un sitio para hacer arquitectura, que es Jardines del Pedregal de Barragán y Ciudad Universitaria, terminaron desapareciendo el Pedregal, porque tienen el poder económico, político y tecnológico para hacerlo, tienen dinamita y tienen permiso. En cambio, los que construyen el Pedregal de Santo Domingo, que son informales, que llegan sin permiso, que no tienen papeles de propiedad, terminan manteniendo el Pedregal. Está cubierto de casas, pero ahí abajo está todavía el Pedregal, ¿no? Si las quitas las casas, te encuentras con el Pedregal. Entonces, la pregunta es, ¿quién lo hizo mejor? Los grandes ejemplos de la modernidad arquitectónica que destruyeron aquello que supuestamente estaban cuidando, o los que no sabían qué estaban haciendo y por precariedad y necesidad lo hicieron de esa manera, ¿no?
eh, el, el grupo de alumnos, de alumnas, eran dos alumnas y un alumno, que se acercaron más al tema polémico del momento, fue estudiar cómo el cultivo del olivo construyó el territorio palestino durante siglos y cómo ha sido borrado por la ocupación de los asentamientos ilegales en Cisjordania, por ejemplo. Y lo interesante es que, como mucha información no está a la mano, estudiarla en los documentos que registran eso, como son los mapas de los británicos durante el mandato británico, y ver cómo fueron borrándose los rastros en esos mapas. Otro ejemplo que a mí se me hace fascinante porque el éxito es la simplicidad del postulado, digamos. Línea costera. Y están estudiando Veracruz. Empezaron muy grande. Dijeron, queremos entender cuál es el problema del cambio climático en los puertos, cómo se va a transformar y demás. Dijimos, acótenlo, bueno, en el Golfo, acótenlo, bueno, en Veracruz, acótenlo, en el puerto de Veracruz. Llegamos al puerto. ¿Qué define un puerto? La línea costera, ¿no? Y cómo esa línea se construye. Se va haciendo cada vez, bueno, eso lo intuíamos, pero ya nos fueron demostrando dibujos que creo que se ven muy poquito, pero ahí lo pueden medio ver. La línea irregular o orgánica, esculpida o tallada por el agua, se va geometrizando para que pueda servir para que lleguen barcos cada vez más grandes, de un calado más profundo, y eso es lo que transforma la forma de la línea costera, ¿no? Estudiar eso las llevó a este dibujo tan bonito que es todas, desde la línea costera de Veracruz cuando llega Cortés, hasta la que se imaginan, bueno, investigando en internet y demás, qué quedaría si el nivel del agua sube 1 metro, 2 metros, 3 metros, dependiendo de la temperatura. A veces eso, es que me fui para atrás. Perdón, pues como está medio borroso, yo ya ni veo, no sé ni qué es. Este es también, creo que fue también, perdón, de los mejores. Ya se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? Potawatomi. Tuve que aprenderme nombres como de 3 pueblos originarios del norte de América porque por alguna razón buscaron ese tipo de temas. Los Potawatomi están en lo que ahora es Illinois, abajo del lago Michigan, donde está Chicago. Uno de ellos es un grupo de 2 alumnos, estaba leyendo un libro sobre cómo fueron, comillas, civilizados a partir de llevarlos internados donde los obligaban a aprender inglés, a vestirse de una manera y demás. Empezaron a estudiar eso, pero lo interesante fue cómo llegaron a entenderlo como un problema que recorre todas las escalas. Un poco, sí hicimos presión para que llegaran a ese lema, si quieren, a ese resumen. Su tema es, la operación colonial va de la escala del territorio a la escala del pupitre. Y es desde lo más grande hasta lo más chiquito. Y, por ejemplo, redibujaron de una manera muy bonita los mapas que se hicieron en el siglo XIX del exterminio casi total de los búfalos, que estaba dirigido a que desaparecieran los habitantes originales, porque no eran los búfalos, sino los que comían de los búfalos, ¿no? O vivían de los búfalos. Luego dibujaron, por ejemplo, cómo vivían los Potawatomi, cómo se construyen, esos son los internados, vean ahí la foto, cómo le cortan el pelo, y cerraban con esta foto, hay varias de esas series que son maravillosas y terribles al mismo tiempo. Había un general gringo que dicen que dijo, porque todavía hay mucha discusión, la muerte de un indio es el nacimiento de un hombre, de un humano, digamos. La muerte es simbólica, ¿no? Cuando un indio muere allí en el internado, donde los transforman en humanos, en civilizados, gana la civilización, ¿no? Entonces, era un trabajo muy interesante, creo yo. Y son los Tohono O'odham. Los Tohono O'odham es un grupo, es una nación originaria también que vive en el norte de México, sur de Estados Unidos, en la zona de Arizona, Chihuahua, Baja California, por allí, y que ellos se consideran una nación y fueron divididos primero en 2 países, en dos estados. Luego aparece, la frontera se traza primero, y luego se construye como muralla, y eso implica un cambio y una división. Pero luego, en lo que nos presentaba la investigación, nos dijeron, los Tohono O'odham no tienen territorios estables, son variables. Y lo dijeron así como de paso en una presentación, y a ver, ¿qué quiere decir eso? Pues sí, que lo que va cambiando dependiendo de la temporada, los ciclos, y cómo se dan cuenta de eso, o sea, cómo saben cuál es su territorio. Investigando eso, llegaron a descubrir que
sus mapas, un poco como los habitantes originarios de Australia, que es este libro de Songlines, ¿no? Sus mapas son canciones. Y en las canciones te dicen, no sé, estás en tal lugar, el cerro de no sé quién, ves a no sé qué, y la canción te indica qué es lo que hay que hacer en determinada fiesta para ir a determinado lugar a tal lugar. Trataron, no sé qué tan exitosamente, porque es como traducir de un lenguaje a otro, ¿no? De la canción al mapa, pero se ve bonito, de hacer unos mapas donde se borrara esta idea de la frontera. Y el título del libro es bonito porque se llama Entre senderos y fronteras. Y la hipótesis es que hay formas de ocupar el territorio que son más de percibir, recorrer, estar, que es el sendero, y otras de acotar, controlar, dominar, ¿no? Que es la frontera. Ya casi para terminar. 5 puntos. Muy pretenciosos, dijimos nosotros, 5 puntos, no de la arquitectura, sino de la arquitectura del libro. ¿Qué les dijimos a ellos para antes, cuando estaban trabajando estos libros? Primero les dijimos, tomen posición, así, en genérico. Y usamos como ejemplo Andrés Jaque, que dice, la arquitectura no surge como una acción aislada, como una especie de entidad autónoma. No sé por qué no me pongo mis lentes y no veo nada, pero estoy intentando leer borrosamente. Sino que está siempre operando sobre ecosistemas de relaciones ya existentes. No hay hoja blanca, ¿no? Hay que borrar la hoja para que la hoja quede en blanco. No hay espacio vacío, no hay tierra de nadie, no hay tierra sin pueblo. Todos los lugares están ocupados, todos los lugares están vividos, están hechos, están construidos por quienes lo habitan. Y construirlos o reconstruirlos implica cierta atención o cierto olvido a quienes están allí, ¿no? Tomar posiciones, porque, ¿y cómo lo haces? Luego, tomar posiciones respecto al tema. O sea, les decimos, hay una posición como general que si tienen 20 y tantos años o 20 años, están muy jóvenes para tomar posición, la pueden volver a cambiar a los 22, a los 23 y a los 24, pero uno toma una posición respecto a eso yo no lo hago, o eso no me interesa, o contra eso yo estoy, ¿no? Ya respecto al tema es ya más preciso, ¿no? De qué se trata el tema. Luego les dijimos, antes, un poco lo que planteamos, problema, proyecto, antes de lanzarse con un proyecto, mi proyecto es hacer no sé cuánto, construyan el problema. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que hace el problema? Les poníamos como ejemplo Duchamp y su gran vidrio. El problema, o uno de los problemas para Duchamp, era la opacidad o transparencia del soporte de la pintura, ¿no? En una pintura tradicional, bueno, tradicional, de entre el siglo XVI y finales del XIX, principios del XX, era o el muro, o la madera, o el lienzo, que siempre desaparecen bajo la pintura, no se ven. Son opacos, pero no se ven. Duchamp pinta en algo que tampoco se ve, pero que queda manifiesto, ¿no? Porque es el vídeo y ahí está. Hace de ese problema, hace de eso, de la transparencia o la opacidad del soporte de la pintura, hace un problema, ¿no? No les digo todo porque también para que no sea tan cansado. Les dijimos, y eso es cuando de repente nuestros alumnos, que este semestre nos fue muy bien en las calificaciones de alumnos, pero a veces nos dicen, es que es muy confuso lo que dicen, porque por ahí dice, sean pertinentes y también impertinentes, ¿no? Pues, por fin, ¿qué quiere que sea? Entonces, pertinente, que tenga que ver con el asunto, pero no solo eso, ¿no? Ve más allá, ve otras cosas, pregúntate por qué todo el mundo está diciendo eso, por qué todo el mundo piensa que así debe de ser, por qué no puede ser de otra manera. Y el quinto punto era sean exhaustivos, sean, ya no sé qué dice arriba, sean exhaustivos, curiosos y divertidos, decía también. La pregunta hasta abajo con esos 3 mapas era, si ustedes van a hacer una investigación sobre Acapulco, que va a hablar sobre la crisis climática, sobre el huracán, sobre la marginación, sobre la pobreza, ¿cuál de los 3 mapas de abajo es el indicado? Y luego entre paréntesis dice, no hay respuesta simple. ¿El indicado para qué? ¿No? ¿El indicado cuándo? ¿El indicado? Y el trabajar de esa manera la información como algo más que incluyes en tu producción, ¿no? O sea, no es solamente input, sino también es parte del producto. Eso creo que es un poco de asumirlo con esta exhaustividad. Tengo que saber qué tanto hay. No me quedo con un solo mapa, veo muchos. Me comprometo a entenderlos, pero también me divierto o lo veo con cierta ironía, si ustedes quieren, ¿no? No lo veo también como casadamente de una sola manera. Con eso fue que terminamos haciendo esos libros, ¿no? Pero no iba a terminar sin comercial. Si hablo demasiado rápido, todavía me quedan 5 segundos. ¿Qué? Bueno, para que si quieren que platicamos después. No iba a terminar sin comercial.
mientras estábamos haciendo ejercicio, antes de hacer el ejercicio en la Ibero con esto de producir un libro, proyectar un libro como si fuera un edificio, no un edificio, sino un proyecto de arquitectura, aquí muy seriamente Le Corbusier está viendo lo que hicimos, bueno, lo que me tocó como editor hacer en Arquine, en el número, estos son los últimos 8 números, los últimos 2 años, yo les llamo pretenciosamente la nueva era, pero suena muy feo porque es como el New Age, ¿no? de Arquine, pero a partir del 101 hicimos un rediseño. Una de las cosas que eh, contraintuitivamente logré que se hiciera en Arquine es que quitáramos la jerarquía entre proyecto, texto, entrevistas, todo es igual. No es cierto, o sea, el único que se lo cree soy yo, nadie más se lo cree en Arquine, pero tratarlo de la misma manera, o sea, como no hay diferencia entre un proyecto ya construido, un proyecto dibujado, un proyecto platicado y un proyecto discutido. Y el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 106 se llamó Libros. No venía con Le Corbusier, venía nada más así la portada. Y lo que quisimos hacer allí, que no se los cuento demasiado porque es propaganda, pues es publicidad para que lo lean, lo busquen y demás, es invitar a 2 personas, una persona que tiene que ver con las letras, con los escritos, con la dimensión textual de cómo las ciudades se imaginan y se piensan, que es Alfonso Fierro, que ha escrito sobre ese momento, sobre todo en México en los años 20, donde se empiezan a imaginar otros procesos de modernización paralelos a las utopías europeas, pero también con el estridentismo en México, es muy claro en eso. Él habló de Le Corbusier desde la perspectiva de las letras, y Jimena Jogreve, desde la perspectiva de la arquitectura, habló de las estrategias narrativas y también de imagen y de espacio de Italo Calvino. Bueno, el tema es que Hacia una arquitectura se publicó en 1923, el mismo año que en Santiago de Cuba, cerquita, nació Italo Calvino. Y creo que con eso termino apresuradamente mi plática, el edificio como libro. Pero hablé rápido para que podamos platicar más si es que nos queda tiempo. Gracias. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Puede hacer otra. Para no estresarnos. Bueno, este curso en el que hicieron los libros son tal cual es el curso de la como columna vertebral que casi todas las escuelas tenemos de la de diseño, ¿no? Y no hubo ningún proyecto entonces en ese mismo. O sí, el proyecto Calvino. Bueno, sí, Sí. ningún proyecto. Y como a manera más anecdótica, ¿cómo viste la recepción por parte de los alumnos? Porque por lo menos, digo, yo soy profesor aquí también en la SARC y creo que pues nos exigen los alumnos diseñar, o sea, que lo que quieren es diseñar, ¿no? Y dibujar. Sí. ¿Cómo se vivió eso en el salón? Creo que, bueno, lo hicieron diseñar y dibujar. No conté, por ahí del segundo mes de los 4 del semestre, iban bien en cuanto a la información, lo que estaban buscando y demás, pero a la hora de presentarlo estaban demasiado constreñidos a las 2 páginas, una y otra, ¿no? Todo era ese espacio, ese rectángulo con una raya en medio, y de ahí no salía, ¿no? Entonces, para salir de ahí, les pedimos algo que sí sonaba como un reto, basado, Juan Carlos Tello, que damos clases juntos, Juan Carlos, Luis y yo, pero Juan Carlos lleva ya varios años con un ejercicio de dibujar casa, que le llama arqueología habitacional, que empezó con su propia casa, que es dibujar absolutamente todo de su casa, ¿no? Cucharitas, todo. Y lo hizo en la casa de Luis Barragán, en Tacubaya, después no sé, de ir todos los tardes durante un año a tomar fotos, medidas y demás. Y es un dibujo que cuando tú lo ves, porque está hecho en Illustrator, con no sé cuántas cientos de layers, o sea, porque apaga y va, y llega y te puede enseñar, aquí está el tocadiscos y el detalle del tocadiscos, y luego se hace para atrás y puedes ver la casa entera, ¿no? Entonces, esa capacidad de que puedes ver, es un dibujo que tiene todo, pues, nunca ningún dibujo tiene todo, pero que tiene todo, y está en planta de secciones muy geométricos, muy arquitectónico clásico. Era como que lo que queríamos, ¿no? Les pedimos, hagan un dibujo que sea una máquina de producir dibujos. Y como muchos eran cartografías, eran mapas y demás, ahí fue, por ejemplo, donde de los Potawatomi entendieron esta cosa del zoom.
¿no? Es decir, tenemos los búfalos, los bosques, porque cuando encontraron, y lo estábamos platicando, mapas del siglo XIX de los búfalos, de los lenguajes, las lenguas de las tribus, como les ponían los que hicieron el mapa, y de los bosques que había antes de la colonización, todos eran formas que nosotros diríamos en nuestro lenguaje arquitectónico orgánicas, ¿no? Eran amibas, curvas y demás. Y luego tienes el mapa de Jefferson con su retícula, que es lo que coloniza, corta, regula y ordena eso, eso que se escapaba al mapa, ¿no? Y que se sigue escapando después de otras maneras. Y eso lo descubrieron gracias a ese dibujo. Entonces creo que ese dibujo los ayudó a entender, porque fue también una parte de cómo dibujas algo casi conceptualmente y también prácticamente incluso aprender Illustrator, ¿no? Porque Juan Carlos fue muy terco de cómo se hacen las capas, cómo las, qué grueso de línea, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte creo que los acercó a entender que también estaban diseñando y al final, cuando fuimos cerrando el libro y se dieron cuenta que estaban pensando cosas pues muy serias de la arquitectura, ¿no? O sea, o del espacio y cómo lo ocupamos, creo que les gustó mucho. O sea, según lo que ellos nos dijeron al final del mes, estaban muy contentos de haber por primera vez pensado ciertas cosas que nunca habían pensado a partir del diseñar la casa del escultor en Tepoztlán, ¿no? O cosas así. Gracias. Me quedé pensando, gracias Alejandro, No. Me quedé pensando cómo a veces los proyectos son como una serie de puntos, ¿no? O sea, que ves, por un lado, el reglamento, ¿no? De construcción de la zona, ves el presupuesto, o sea, ves como esa serie de puntos que son literatura en cierta forma también, Sí. y hay como que irlo bajando y, o sea, me gusta pensar que a veces el proyecto se puede hacer como una serie de instrucciones, ¿no? O sea, cimentación, etcétera, ¿no? Y me gusta la idea también de que dijiste de dibujar sin dibujar, ¿no? O sea, el dibujo también es lo que no muestras, ¿no? O sea, todo esto que dejas aparte y te enfocas en algo, ¿no? Sí. Creo que una de las cosas que también iba a decir pero paralelamente a hacer el libro, fuimos, porque también nosotros aprendiendo con ellos, fue cómo le das peso a ciertos relatos, historias, textos, ¿no? O sea, al reglamento le das peso cuando tienes que hacer un proyecto más o menos real, o él estás en un semestre donde el profesor dice, esto tiene que ser de acuerdo al reglamento. Pero, ¿cómo cuentas cómo lo ocupa alguien? Y por ejemplo, los del Pedregal se encontraron un libro gordo en la biblioteca de Ibero que había hecho alguien que es, o sea, yo ahorita se me olvidó el nombre, pero es famoso porque era uno de los activistas de Pedregal de Santo Domingo en los años de la ocupación y que llega Urruchurtu y que los quieren echar y todo eso, bla, bla, bla. Entonces, y este tipo entrevistó gente, tomó fotos así como caseras, o sea, era muy, casi de fotocopia, ¿no? Un trabajo muy de campo. Y había un poema de una niña, que lo citan ellos en su libro. Y la discusión que tuvimos fue de qué valor tiene eso de testimonio, de qué te dice del lugar, si lo tomas o no lo tomas, es una cursilería o está al mismo nivel que el reglamento o no. Y el entender cómo esos textos eh, te informan sobre lo que estás haciendo, sobre qué posición toma respecto a cómo se trabajó el Pedregal, creo que es interesante porque estamos muy acostumbrados a que ciertos textos canónicos o reglamentarios normativos tienen valor y otros textos no los consideramos en absoluto como parte de las posibilidades de pensar el espacio, ¿no? O cómo ocupar el espacio. Y creo que eso fue algo que aprendimos junto con ellos, que fue interesante. Bueno, mencionabas que, bueno, comparto y creo que compartimos muchos, por lo menos del equipo docente de aquí de la SARC, que la innovación, por lo menos en arquitectura, tiene que ver primero con un entendimiento y con la generación de un bagaje, ¿no? En la misma línea de despintar la pintura, pues sí, o sea, para poder romper las reglas tienes que saber cuáles son las reglas. Más en otros campos no suele ser así, o sea, esta idea de que no existe Mozart en la arquitectura, o sea, no tenemos niños prodigio haciendo casas a los 6 años, como sí puede haber niños prodigio tocando el piano, pues viene en que pues sí, nuestro oficio al mismo tiempo tiene que funcionar. O sea, aparte de la parte expresiva, pues lleva morteros o lleva adobes o lleva algo que tiene una función que tiene que cumplir. Entonces, de entrada tienes que mínimo saber eso para poder hacer como estas innovaciones. ¿Crees que, por ejemplo, este ejercicio con tus alumnos
ayude a poder tratar de brincarnos ese paso? O sea, que no necesiten desaprender porque no aprendieron algo, por así decirlo. No, es interesante porque vuelvo a los del Pedregal. En la primera vez que redactaron como su conclusión, decían algo así, o sea, citándolos de memoria. Nos dimos cuenta en el Pedregal que el trabajo de aquellos que tienen el conocimiento, el saber académico que han estudiado, no era suficiente, y que los que ignoraban y que no tenían saber, o sea, descalificando el saber de los otros, ¿no? Y en ese momento les digo, a ver, ¿por qué los llamas de entrada ignorantes? ¿No? O sea, probablemente, no sé, ni Pan ni Barragán sabrían cómo construir una casa de cartón en el Pedregal de una noche a otra para que no te saquen del lugar, porque nunca lo han hecho, ¿no? Entonces, ¿qué valor le das a ese saber, no? Y creo que eso nos ayudó a entender como que hay saberes que tomamos en cuenta y hay saberes que no tomamos en cuenta, ¿no? Y en relación al cómo desaprendes esos saberes que les das valor, creo que el enfrentarte a los otros es como parte de ese trabajo. Y no sé si eso les ayude después. Creo que lo que les va a ayudar es, porque fue un trabajo muy cercano. Era un grupo chiquito, eran siete equipos, la mayoría de dos personas, unos de tres. Y estuvimos muy de cerca con ellos cada clase, revisando lo que estaban haciendo. Y aparte, sí fue complejo porque era ver los dibujos, leer los textos, ver cómo se armaba el. O sea, sí implicó mucha dedicación de nosotros con lo que hicieron. Pero creo que de este grupo en particular, sí les va a ayudar en otros cursos a dar como que dos pasos atrás antes de asumir que la respuesta es que sea sencillo, que sea simple, que sean. Ahorita que decías que no funciona, me quedé pensando en algo que dice, creo que George Perec en sus especies de espacios. No hay espacio no funcional, dice él, ¿no? Y pensé, ¿habrá algo que no funcione? O sea, como humanos tratamos de o sea, a lo mejor funciona y se ve cucho y se ve feo porque pues, no tenía de otra y tiene un alambrito y lo que sea, pero funciona. Y, y y no digo que esté mal, desde la arquitectura tenemos como esta posición como de matemático, ¿no? Que funcione y sea elegante, ¿no? Lo que es la fórmula elegante es la que es más simple, más clara, ¿no? Para describir algo. Como arquitectos como que tendemos a eso, pero necesariamente el entorno construido debe de tender a esa elegancia, o puede haber. Arquitecto, clavándome un poquito más al tema curricular, eh, el producto final de un taller de diseño no se entendería más como posiblemente dejarlo para seminario de tesis o tesina, o sea, noveno y décimo semestre. ¿Por qué séptimo y octavo? Me queda claro que se debe tener un poquito de experiencia en el dibujo, entonces en la diagramación, pero ¿por qué no pasarlo hasta seminario de tesis, como posiblemente el TECA, el taller experimental en la UNAM? Sí, bueno, ahí sería un poco primero porque lo que decía al principio, por nuestra pedantería de decirnos otro, entonces por hacerlo de otro modo. También porque no tenemos el control total digamos, de todo el programa de la escuela como para decir, vámonos arriba. Hay una, si quieres, política académica, por llamarla así, de la Ibero desde hace algún tiempo, que noveno y décimo son mucho más pragmáticos, y diseñar un proyecto, hacer un proyecto que dibujas hasta los planos a detalle y acotados y no sé cuántos, donde esto como que choca con eso. Y la otra es que creo que, y es ya más como, si quieres, no sé qué tan articulado lo voy a decir ahorita, pero creo que muchas veces en las escuelas hoy, el pensar que eso es para después, para la tesis o el posgrado, no sé cuánto, a la larga es como un proceso de dos cosas: de infantilización del estudiante, que no llega a madurar como pensador, digamos, de su disciplina hasta que tenga 35 años y esté cursando el postdoctorado, y es parte del negocio, porque es un negocio académico del que la educación ahora no está en 5 años, sino que sean 25. Entonces creo que, o sea, cuando tú de repente lees en la biografía, no sé, de un matemático científico del siglo XIX que hizo su tesis doctoral a los 23, pues, a esa edad están saliendo de la universidad ahora y no saben latín, como hubiera dicho Nietzsche, ¿no? no, no saben muchas otras cosas, ¿no? Entonces creo que en general el mundo moderno, ¿verdad?, tiende a infantilizarnos en muchos aspectos, y a los estudiantes también, ¿no? Entonces, hasta que llegues a no sé qué, podrás pensar en eso, ¿no? Entonces creo que también un poco es como ir en contra de eso. Bueno, pues a fin de cuentas es una feria de libro.
y en este afán de infantilizarnos un poco, la mayoría somos bastante jóvenes aquí una recomendación de libros que creas que construyen o que por lo menos hablen mucho acerca de lo que se ha construido en México y que puedan servir como esta base de algo que después podamos olvidar. En México. Yo ya estoy a punto de decir uno, pues, pero yo me hice en México, ya. En México el que quieras, entonces. No, en México yo creo que un libro, a mí de recientes, que me ha gustado mucho por lo que cuenta y cómo lo cuenta, y es de alguien que no es un arquitecto, es el de Arquitectura y Fracaso de Gina Cerey. O sea, creo que es este libro donde te cuenta la historia de la modernidad de la arquitectura en México como una historia de fracasos, que es duro, ¿no? O sea, cuál es como un arquitecto, porque dices, chin, todo lo que hicimos, como, o sea, prometimos Tlatelolco, prometimos, todo es un fracaso. A lo mejor no solo en México, pero ese libro es muy bueno, creo, el de Gina Cerey. Bueno, pues nuevamente agradecerles a todos por haber estado aquí y pues otra vez muchísimas gracias por darte la vuelta, Alejandro, aquí a Guadalajara. Ya sabes que siempre eres bienvenido a nuestra ciudad y bueno, pues muchas gracias.